Siempre le digo a mi Señor, dame tu inspiración. Como persona que tengo la responsabilidad de enseñar al pueblo, de enseñar a las almas del Señor. Él me habla de diversas formas. Y pues en este momento Dios me está diciendo algo respecto a lo que nuestro hermano dice, pero antes de iniciar, como su ritual, porque esto es ritual, es un ritual, aunque mucha gente lo niega, pero empezando por el hecho de que hay hábitos espirituales, ¿cierto, Marcos? Sí los hay. Una de las cosas que aprendí cuando Dios me llamó y llegué a la congregación donde Dios me llevó, donde Dios me plantó, en un principio se enseñaba que no existían, que no había hábitos, que eso era cosa de... Casi decían eso, esa es mentira, pero no. Dios nos enseña hábitos espirituales que tienen como finalidad, como propósito, formar un ritual espiritual para Dios. ¿Escuchan? ¿Hábitos qué? Espirituales que tienen como finalidad, como propósito, formar un ritual espiritual para Dios. Y como ritual espiritual Él nos ha enseñado que todo lo que hagamos, pensemos, sintamos, digamos, hagamos, debemos hacerlo siempre ante su presencia. Él está allí, pero no es que Él lo invitemos a venir a tomar el control. Esa es una estupidez. Y escucha bien esto, es una estupidez decir, Señor, ven y toma el control. Para empezar, Dios no viene, Dios no se va, porque Él siempre está. Segundo, Él nunca tomará el control. Él siempre tiene el control. Hasta aún esos detalles que tú piensas que estás haciendo, pensando, sintiendo, deshaciendo, que crees que eres tú, pues entérate, Dios tiene el control de todo lo que haces, ¿sí? Entonces, inclina tu rostro y dile al Señor, heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo. Heme aquí, amado Señor Espíritu. Gracias por tu palabra, que es viva, que es eficaz y que es más cortante que toda espada de dos filos. Porque tu palabra penetra hasta lo más profundo. Penetra y taladra, Señor, las coyunturas, los huesos, la médula, el tuétano, Señor. Poderoso Señor. Tu palabra, mi Señor, no vuelve a ti vacía. Estamos desnudos, todos nosotros ante ella, Señor. Hoy, Dios del cielo y de la tierra, te rogamos que abras, avives, aumentes, despiertes los sentidos espirituales, los dones que emanan de ti, precioso Dios. Que quites vendas, que apartes el velo, Señor, para revelar tu palabra, para manifestar el resplandor de tu gloria, de tu rostro, Señor, como cuando Moisés. Pero ahora, Padre, revela tu presencia a nuestro espíritu. Haz real tu palabra, tu presencia, Señor, a nuestro espíritu. Dios, pon el pensar y el sentir tuyos. Pon en nosotros hoy, Señor, de tu esencia, de tu sensibilidad espirituales, que son tus sentimientos y tus emociones espirituales, para que tu imagen y tu semejanza, bendito Dios,
sean formadas un poco más en nuestro ser, bendito Dios. Y así podamos conocerte un poco más y te hagas real a nuestro espíritu un poco más aún, Señor. Danos tu inspiración, tu guianza, tu enseñanza, precioso Señor. Y daremos honra y gloria y alabanza al Rey que vive, porque tuya es, te pertenece. No la mereces, Señor, es tuya, te pertenece. Amén. Nuestro hermano Leo mencionó dos puntos importantes y tienen que ver con dos cosas importantes que Dios nos ha enseñado. Y cuando digo Dios nos ha enseñado, es porque literalmente Dios nos ha enseñado. Cuando mencioné que al lugar a donde llegué, escuché muchas cosas que ahora entiendo, ahora sé, porque Dios me ha quitado vendas, Marcos, y tú sabes mucho de eso también. Muchas cosas que se enseñaban que no eran de Dios, ¿cierto? Ayer te envié, por ejemplo, el significado en otro diccionario de la palabra alegoría. La Real Academia del Lenguaje Español describe alegoría como una fantasía, como una comparación, como algo que no es real. Pero hay otros diccionarios que dicen todo lo contrario. Dicen que es un ejemplo. Y la Escritura nos enseña que es ejemplo, que son figuras, pero que son reales, reflejan una verdad, porque hacía días que estuve enseñando a los hermanos que el Señor Jesús jamás, hablando de parábolas, de alegorías, porque menciona en una ocasión que dice, les he hablado, ¿por qué? Por alegorías. Les hablaba, según esto, por parábolas, por figuras, pero eso no significaba que el Señor usara mentiras para decir verdades, como muchos cristianitos aseguran. Por eso hay palabras en la Escritura, en la Biblia, más bien no en la Escritura, en la Biblia, que no tienen la traducción fiel. Se dice que la Reina Valera, por ejemplo, la Reina Valera 1960, tiene alrededor de 2.600 errores de traducción. Sin embargo, es la que usamos. ¿Me explico? Y sin embargo, ¿por qué Dios lo hace así? Pues porque Él tiene propósitos. Si no, ¿para qué era necesario el ministerio de la enseñanza? ¿Me explico? Bien. Él nos enseñó algo muy importante. Cuando llegué, a través de los años, yo repetí muchas de esas doctrinas, porque desde un principio Dios me movió en el ministerio de la enseñanza. ¿Recuerdas, Marcos? Que había veces que decía yo cada babosada. Sí, porque es la falta de madurez, y sigo siendo inmaduro. Dios dice que sigo siendo inmaduro, sigo siendo un hombre inmaduro, un hombre inseguro, y si tú piensas que tú no lo eres, sería bueno que te autoexaminaras si realmente eres hombre maduro o una mujer madura, no solamente como ser humano, sino como hijo de Dios. En una ocasión, platicando con una hermana que venía de una congregación muy grande por estos rumbos, donde se reúnen cientos de personas, platicando el tema acerca de ser guerreros del Señor, me dijo, le pregunté, ¿tú eres una guerrera? Y inmediatamente, sin pensarlo, así de manera instintiva, yo soy guerrera del Señor. Y mucha gente piensa eso. Marcos piensa que es un guerrero del Señor.
Casani piensa que es un guerrero del Señor. Elliot piensa que es un guerrero del Señor. Ludín piensa que es una guerrera del Señor. Pero decimos en México, del dicho al hecho, ¿qué? Hay mucho trecho. Trecho significa mucha distancia. Y puede haber un abismo. ¿Por qué? Porque el ser guerreros del Señor no es algo que se dice, es algo que se ve, Marcos. No es algo que se ¿qué? Que se dice, es algo que se ve. Y la verdad, si nos miramos unos a otros, sin el ánimo de juzgarnos o de criticarnos, nos damos cuenta inmediatamente quiénes somos guerreros y quiénes no lo somos. ¿Me estoy explicando? Eso habla de que hay una inmadurez, de que hay una inexperiencia. Algo que debes pedir a Dios, rogarle a Dios es, Señor, dame ¿qué, hermano Elliot? ¿Madurez? ¿Para qué? Para sentar cabeza. No. ¿Para qué? Para tener experiencia. Espiritual. Cuando ores, dile a Dios, Señor, dame madurez para tener experiencia. ¿Para qué quiero la experiencia y la madurez? ¿Para qué? Para sentar cabeza espiritual. ¿Recuerdan la palabra que dice que Él es la piedra angular? Tiene sentido. Lo que enseñamos aquí no son tonterías. Tiene ¿qué? Sentido común. Tiene ¿qué? Lógica espiritual. Sentar cabeza espiritual. ¿Sobre qué? Sobre la roca que es Cristo. Porque Él es la piedra ¿qué? Angular. Él es la piedra angular. Repite conmigo, Jesús es la piedra angular. Ah, pero también es ¿qué? El edificio. ¿O no, Casani? Totalmente. Ah, pero Él es ¿qué? La cabeza del ángulo. ¡Aleluya! La cúspide. La cabeza del ángulo, dice la Escritura. Él es la piedra angular, es decir, Él es la base, el inicio, el principio, los cimientos, el cimiento. Él es el edificio, dice, que el que construye debe construir sobre la piedra angular. Y si su obra está hecha, dice, de paja, de madera, de fuego, de piedra, ¿el qué la probará? ¿Qué la probará? Estoy hablando de guerreros, ¿eh? El viento. No, Casani. Dice que será probada así por fuego. Fuego, sí, por fuego. ¿Qué es el fuego, Marcos? Es el bautismo, se puede decir. No, ¿No? es la vida en Cristo. La lucha, la pelea, la batalla, la guerra. A veces los creyentes decimos, tengo la victoria, soy más que vencedor. ¿Cómo puedes decir que eres más que vencedor si jamás has sido pasado por fuego, si no has sido capaz de pelear la buena batalla de la fe y mucho menos pelear la buena batalla de el fe? Esto tiene que ver con lo que dice la Escritura. Él dice, lleven mi cruz sobre ustedes. ¿Sí? El que no lleva su cruz y me sigue, No es digno de mí. no es digno de mí. Pero imagínense que Él va más allá y dice, el que no lleva mi cruz, dice el Señor. ¿Será lo mismo llevar nuestra cruz que llevar su cruz?
No es lo mismo. Me contestó de una manera instintiva. Yo soy una guerrera, soy un soldado del Señor. Sonreí, la miré con ironía y le dije, ¿estás segura de eso? Sí, yo soy soldado del Señor. Para empezar, ya ni se congregaba. Fíjense bien lo que le estoy diciendo, ¿eh? Hay mucha gente en el pueblo de Dios que se dicen que son soldados, que dicen que tienen la victoria, pero jamás han peleado la buena batalla. Por eso dice el Señor, Antelmo, eres inmaduro aún, eres hombre inseguro. Por eso Él dice, pidan que les dé madurez para tener experiencia espiritual. Y pidan experiencia espiritual, ¿para qué? Para tener madurez, es decir, para madurar y sentar cabeza espiritual. Pudiera parecerte un ¿qué? Un trabalenguas, pero no lo es. Tiene ¿qué? Lógica, está ligado. Repito, porque el hermano Casani tiene una mirada de no sé qué, que qué sé yo. Como que no está entendiendo, quiero pensar que sí. Bien, pero lo repetiré. Lo está asimilando. Lo está asimilando, lo está digiriendo, como muchos de ustedes en este momento. Esto no es un show, un espectáculo, tampoco es una terapia. Ni es un regaño. Conozco disque hermanitos, sobre todo hay muchos intelectuales, doctores, psicólogos, psiquiatras, que militan en las filas del Señor, ¿sí? Que cuando predican dan terapias espirituales, inclusive así lo llaman, terapia espiritual. Bueno, la Escritura no habla de terapias espirituales, habla de enseñanza, de instrucción. Toda la Escritura es útil, fue inspirada por Dios, por el Espíritu Santo, y útil ¿para qué? Redarguir. Para redarguir, para instruir, para educar, para enseñar, para guiar, ¿sí? No para terapiar. No para terapiar. Claro. Para esos predicadores psicólogos que hacen terapias motivacionales, pues sepan esto. No existen las terapias espirituales, eso es una herejía. Pedirle a Dios, y anótalo para que no lo olvides, que te dé experiencia, que te dé madurez, perdón, que te dé ¿qué? Madurez para tener experiencia espiritual. Y que te dé experiencia espiritual para tener madurez. ¿Para qué, hermano Elliot? Para sentar cabeza espiritual. Sentar cabeza espiritual. ¿Cómo vas a sentar cabeza espiritual? ¿Tu cabeza? No. No. He ahí otro detalle importante. No vas a sentar tu cabeza espiritual, sino que esto significa esto. ¿Qué es sentar cabeza espiritual, hermano Elio? Tener el pensar y el sentir de Cristo. Exacto. Que tú estás construyendo. Estás conectado. Estás construyendo, digámoslo así, el edificio que es Cristo de su pensar y su sentir. ¿Están comprendiéndolo o no?
sea, no eres tú, Es Él. es Él en ti. Amén. Es Él en ti. Exacto. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Y lo referiré de esta manera. ¿Qué hacían los profetas antiguos? Les explico. Juan el Bautista decía, ¿qué? Arrepiéntete. No. He ahí el cordero. He ahí el Cordero. ¿He ahí qué? El cordero. El Cordero de Dios. Que quita Él el siempre señalaba, ¿a quién? pecado a Cristo. A Jesús. Él, cuando se señalaba o se expresaba de sí mismo, ¿qué decía? Yo No soy digno. solo soy una voz en el desierto. Es cierto. Que Yo eres digno de atarle las No manos. soy digno. Él, no me sigan a mí. Marcos, no me sigas a mí. No sigas a los pastores. No sigas a los profetas. No sigas a los evangelistas. No sigas a los maestros. No sigas a los apóstoles. No los sigas porque te perderás. ¿A quién tienes que seguir? A Cristo en Cristo, a lugar de Cristo. al hombre. El modelo. Él es el modelo ¿por qué? Excelencia. Por excelencia. Hace 2 semanas dije una palabra y mezclé, ¿cierto? Lo de Josué y lo de Isaías. Ujú. Y dije, a Josué le pusieron carbones, ¿qué? Encendidos. Saludos en la boca. Y a Isaías, ¿qué? Pero no. En la Escritura nos enseña que a Josué le cambiaron sus vestiduras sucias. Y a Isaías le pusieron Carbones carbones encendidos en la boca. encendidos, que a final de cuentas significa lo mismo. Son ¿qué? Figuras. Pero no faltó o no faltaría por ahí alguien que dijo, este hermano está enseñando cosas que no son. Ujú. ¿Está qué? Mezclando. Pero quizá hubo muchos que dijeron, gloria al Señor. ¿Sí me explico? ¿Cuál es nuestro trabajo? Enseñar y señalar a aquel que nos amó primero y que nos redimió. Aquel que nos compró por precio de sangre. No señalarnos a nosotros mismos. Y si hablamos de nosotros mismos, que sea para qué, Marcos, para exaltar el nombre de nuestro Dios. Porque dice, conviene que yo declare las maravillas que el Altísimo Dios ha hecho conmigo. Debe haber un qué? Un balance. Eso se llama testificar. Después de unos días que empecé a darle doctrina a esta mujer, ya no la vi tan segura y un día le pregunté, ¿sigues pensando que eres guerrera? No, dice, no, ya no, dice, ya no. Hay mucha gente que piensa que son guerreros, que son soldados. Pero la verdadera victoria no es la que pregonamos aquellos que decimos que tenemos la victoria en Cristo Jesús. La verdadera victoria es la que manifestamos o manifiestan aquellos que después de una batalla, después de estar caídos, vuelven a levantarse para seguir peleando la buena batalla ¿de qué? De la fe. El fe. Las huellas de la batalla.
Aquellos que llevan, como dijo Pablo, en su cuerpo las marcas. ¿Sabe a qué se refería Pablo cuando hablaba de marcas en su cuerpo por causa del Evangelio? ¿Sabe a qué se refería? Los azotes. Azotes, golpes, cicatrices físicas, persecuciones. Encarcelamiento. Él no llevaba trajes de lujo, no llevaba anillos, no llevaba relojes, no llevaba pulseras, no llevaba collares como los modernos, que hoy es común ver a los ministros, llámese pastor, evangelista, etc. Que si una de las cosas que ustedes observan en ellos es el lujo, carros de lujo, aviones, ¿sí me explico? Mansiones, relojes, pulseras, aretes, collares de oro, de piedras preciosas, y se paran en un altar adornados como arbolitos de Navidad, porque eso parecen. Un día, y esto lo digo como testimonio, yo no conocía, tenía días en el Evangelio, y precisamente en ese lugar donde me reunía, un día yo sin saberlo, escucha, sin saberlo, porque hay pactos que hacemos con Dios, sin saberlo, escucha, pactos que hacemos con Dios. Y recuerdo que yo aplaudía, yo siempre fui un joven que me gustaba usar collares, Marcos, me gustaba usar pulseras, relojes, anillos. Anduve con el cabello largo, era rock and rollero. El hermano Casani fue músico rockero, yo era rock and rollero, me gustaba la música del rock and roll. Era de los que gritaban, ¡queremos rock! ¿Cierto, Casani? Cierto. Y Dios está tratando con él, hasta la fecha. Pero empezaron a haber reuniones en donde yo, al aplaudir, a mí siempre me gustó la música desde niño, me gustó cantar. Pero de pronto yo empezaba a sentirme incómodo. Escucha, incómodo. Al aplaudir, al danzar. Y yo decía, ¿por qué me siento incómodo? Nadie me decía nada. Digo, toda la gente en las reuniones lleva relojes, pulseras. Ahora escúchame bien. No es malo que uses eso. No empieces a pensar que ya empezamos con cosas aquí. Pero hablando de los pactos que nuestro hermano Elliot habló hace un momento. Pactos, escucha, pactos. Dios es no un Dios de pactos. Es Dios de pactos. Hace días estaba hablando con unos varones que andan predicando en las calles que Dios está rescatando de las drogas, los de Cristo Salva. Son varones. Ahí verás a esos varones jóvenes, grandes, viejos, adolescentes, que hay centros, hay grupos que se especializan en trabajar con personas con adicciones. Este grupo tiene cientos y cientos de integrantes, gracias a Dios. Y una forma de que los ponen a trabajar es que salen a vender para sostener el centro de rehabilitación. Venden burritos. Pero es un centro de rehabilitación cristiano. Sí. Bien. Cristo vive, ¿no? Pero hay cosas que no les enseñan. Porque obviamente muchos ministros tampoco la saben. Por muy grande que sea el grupo, Dios le quita vendas a quien Él le place. Y estaba hablando acerca de los pactos.
Y le dije, Dios es Dios de pactos. Y Dios nos ha enseñado algo importante. Un pacto con Dios no empieza en el momento en que tú pactas con Él. Escucha. Un pacto con Dios empieza desde el momento en que, como Daniel, propuso, ¿qué? Propuso en su corazón ayunar y orar por su pueblo. En ese momento fue hecho, formado y establecido un pacto con Dios. Lo que muchos ministros que tienen dones, ministerios, no saben es que el pacto con Dios empieza desde el momento en que proponen dar una palabra o, en el caso de los levitas, tomar un instrumento o desear un instrumento para alabar a Dios. En ese momento, el pacto con Dios ya fue hecho. ¿Tú crees que el pacto de Daniel empezó cuando fue al lugar secreto? Dice que él se hincaba, ¿qué? 3 veces. 3 veces mirando hacia la ventana. La ventana que va hacia la ciudad de Jerusalén. ¿Tú crees que el pacto de Daniel con Dios empezó cuando él fue y se hincó? No. Cuando él, en su corazón, el pacto empezó cuando él propuso en su corazón, dice. hacerlo. Y el ángel se lo dijo. Tu voz fue escuchada desde el momento en que te propusiste. ¡Auch! ¿Cuántos pactos has hecho con Dios que no has cumplido? ¿Cuántos? Analízalo. Y si has hecho pactos con Dios que no has cumplido, ay de ti. Los pactos y las promesas de Dios están vinculadas con las nuestras. Casani, Marcos, Elliot. Las promesas y los pactos de Dios para nosotros están vinculadas y condicionadas a que nosotros cumplamos las promesas y los pactos que le hemos hecho a Dios. ¿Sabían eso? ¿Lo sabías, Marcos? ¿Cómo quieres que Dios cumpla un pacto o una promesa si tú no cumples las tuyas? Hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. No, Él no miente. Pero sus promesas y sus pactos están vinculadas con las tuyas. Ay, Dios mío. Estoy recordando esa palabra, Dios. Sus promesas y sus pactos están vinculados y condicionados con los tuyos, a que tú cumplas los tuyos. Soldado de Jesús. ¿Qué dice la canción? ¡Soldado de Jesús! Mentira. Eso es algo que le han enseñado a la gente en las congregaciones, en los altares. ¡Eres un soldado de Jesús! Y como terapia, levanta la mano y grita, soy un soldado, soy un guerrero de Jesús. Los terapean tanto para que acaben creyéndoselo. Pero en sus vidas prácticas no tienen nada que ver con ser un soldado de Jesús. Dios dice, eres un guerrero, hijo mío. Pero qué mayor privilegio y gozo cuando Él dice,
Eres mi guerrero, Marcos. Porque no estás llevando tu cruz. ¿Estás llevando qué? La de Mi cruz. ¿Ustedes creen que esos predicadores de la prosperidad realmente son salvos? ¿Realmente son soldados del Señor? No lo son. Son soldados del otro. Eso sí, porque trabajan y trabajan incansablemente por el otro. ¿Y el otro se llama qué? El Dios Mamón. El Dios de las riquezas. El Dios de las riquezas y de la prosperidad. Por eso, escucha, hacemos tanto énfasis en los niños. Tiene que ver con el otro punto que dijo nuestro hermano Helio. Los niños. ¿Qué tienen que ver los niños en esta enseñanza? Bien, tienen que ver, y no solo mucho, sino que todo. Todo. ¿Ustedes piensan que yo siempre fui así con esta forma de pensar acerca de los niños? No. ¿Yo era qué? Intolerante. Gruñón. Yo no soportaba a los niños. No porque no los quisiera, sino porque cuando una persona es impaciente e intolerante, todo lo que hacen los niños les molesta. Si hablan, les molesta. ¿Cómo nos trae aquí la joyita del señor Casani? Meneaos. Al puro meneíto. ¿Para que yo soportara algo así? No. Siempre lo he dicho. Si este varón Helio está conmigo, no es porque yo haya sido un buen padre, Marcos. Fui duro, fui severo, fui exagerado. Y por años llevé culpa por eso. Mis otros hijos, por alguna razón, y digo, fue parte de eso, que se fueron, ya no quisieron nada con Dios. Tuvo que ver con mi carácter, con mi forma de pensar, de sentir, de ser. Si Él está aquí conmigo es por la gracia de Dios, porque Dios trató de manera personal con Él. ¿Casani? Con Él. El pacto y las promesas de Dios son ¿qué? Personales, pero también son para su pueblo. En algún momento tuve que entender que Dios de mis antepasados, hablo de mis padres, mis hermanos, mi familia, del seno familiar en medio del cual me hizo nacer, es como si hubiera empezado otra historia conmigo. Puedo decirlo de esa manera. Es como si hubiera empezado otra historia conmigo. Parte de su propósito, escucha bien y escucha bien. Analiza lo que estás escuchando. Hay un análisis espiritual. ¿Un qué? Análisis espiritual. Parte de los propósitos de Dios para mí fue mi salvación y que Él un día me dijo, tengo propósitos para ti, Antelmo, que tú no sabes. Después de todos estos años, he ido entendiendo y comprendiendo un poco lo que Dios decidió y predestinó para mí. Pero gran parte, escucha, de sus propósitos, Marcos, tiene que ver con mi descendencia. ¿Mi qué? Mi descendencia.
Dios está preparando, escucha, Dios está preparando su generación de guerreros que pelearán la buena batalla del fe. Pero para eso fue necesario traerme a mí a la vida. Para eso fue necesario traerte, Marcos, a ti. En tu caso, algunos de tu familia, de tu casa, fueron llamados y han sido salvos. En mi caso, no. Nadie ha querido nada con Dios. Ni mis padres, ni mis hermanos, ni mis cuñadas, ni mis sobrinos, nadie. Vendrán tiempos, eso yo no lo sé. ¿Cuándo? No lo sé. Que Dios quizá llame entre ellos. No lo sé, quizá no. Pero parte de sus propósitos fue mi descendencia. Hoy, su hijo, hablando de mis hijos, siempre que hablo de mis hijos, digo, los hijos que tú me diste, Señor. Los nietos que tú me diste, Señor. ¿No ven que así dijo Jacob? Cuando su hermano Esaú le dijo, ¿y estos niños qué? Porque Jacob los echó por delante, recuerdan. Nada tonto. Y Esaú le dijo, ¿y estos qué? A ver, explícame, Jacob. ¿De qué se trata? Que no me mates. Y dice, los hijos que Dios me dio. Y le digo, Señor, ahí está tu vaso. Oro por ellos diario. ¿Él es el único propósito en estos planes? No. Y mire que Dios le ha dado cosas a él que cada vez que se manifiesta el Señor, quedo ¿qué? Asombrado. Y estoy de rodillas, postrado con la cabeza en el piso, llorando y regocijándome con el Señor. Pero los niños, porque muchas promesas y pactos de Dios que te hizo a ti, no las cumplirá contigo, ni las cumplirá en ti, las cumplirá en los hijos, en los nietos o en los bisnietos que Dios te dio o te dará, y que quizá tú jamás conocerás. ¿Entiendes por qué es tan importante decir, soy soldado del Señor? ¿Qué? Las mangas del chaleco. ¿Casani? Le da risa al hermano. ¿Hermano Elliot? ¿Qué? Sí. Las mangas del chaleco. El chaleco de las mangas. Guerreros. En cuanto empieza la lucha y la prueba, ¿qué? Salen corriendo. Salen corriendo. ¿Qué pasó ahora con la pandemia? Y hasta la fecha, le decía hace unos días platicando, todavía hay congregaciones después de ya casi 4 años de que inició eso, porque no era más que una estrategia de los gobiernos, porque están haciendo, ¿qué? Experimentos con la gente, con la humanidad. Están preparando a la gente para lo que viene. Porque ya lo dijeron varios poderosos de la tierra, ya lo dijeron, les vamos a soltar el que sigue. ¿Cierto, no, Marcos? Ya lo dijeron. Y a correr como ratas en barco que se hunde. ¿Y qué pasó cuando empezó esto? Los primeros que corrieron a esconderse fueron los que dicen que son cristianos. En esos días me encontré con unas hermanas, la mujer, el varón, muy ufanos de que son guerreros del Señor, porque eso es lo que les han enseñado en la congregación donde van. Y que su hija canta con un cantante muy famoso a nivel mundial. ¿Escucha? No diré nombres, ¿para qué digo nombres?
Digo, no es el único caso. Es que, hermano, nosotros tenemos que sujetarnos a nuestras autoridades y por prudencia debemos cuidarnos, señor, hermano. ¿Qué? Marcos, las mangas del chaleco, ¿qué? Le empecé a hablar acerca de que esto era un engaño, de que estos son estrategias del gobierno, de los gobiernos mundiales, porque están haciendo experimentos con la humanidad, porque están, ¿qué? El diablo ya está preparando, escucha, los creyentes cristianos están esperando la venida de su Mesías. Dios mío, ven Cristo, Cristo, ven, ven. Los soldados del Señor están esperando y llamando a Cristo para que venga, porque no quieren pelear. ¿Quieren librarse de todo? ¡Qué fácil, Marcos! No pasaremos la tribulación, no sufriremos. Sinvergüenzas, cobardes. Dice la Escritura que los cobardes y los incrédulos, ¿qué? No heredarán el reino. Se puso histérica la mujer con su hija y también se puso histórica. Empezó a sacar la Biblia para justificar su miedo y su terror. Pero los primeros que corrieron cuando esto empezó fueron los cristianos. Corrieron como ratas a esconderse en sus casas. A la fecha, después de casi 4 años de eso, todavía hay congregaciones en donde cuentan en las reuniones solamente cuántos miembros pueden entrar y deben llevar sus tapabocas, deben llevar sus desinfectantes. ¿Qué clase de soldados son esos? Muy pulcros. ¿Qué clase de guerreros son esos? Que se sujetan al hombre, temen lo que el hombre dice antes que a Dios. ¿Esa es la fe? ¿Esa es la fe? ¿No dice la Escritura, tú me has guardado de qué? Y me guardarás de la peste destructora? ¿No dice tú me guardarás de los dardos de fuego del enemigo? Los cristianos de hoy que están esperando a su Mesías, lo que no saben es que el diablo está preparando, escucha, está preparando al mundo y el mundo se está preparando para recibir a su Mesías. ¿Cuál es tu Mesías? Elliot, Marcos, Pedro. Jesucristo. Jesús. ¿Cuál es el Mesías del mundo? El enemigo. El anticristo. El diablo está preparando, el mundo se está preparando, el diablo está preparando al mundo para la venida de su Mesías. El que no es conmigo es contra mí. Por si alguien no lo sabía, lo que estás mencionando es el Salmo 91. Perdón, el Salmo 91 que se titula Morando bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando les conviene a los soldados de Jesús, es que hay que obedecer al hombre, hay que sujetarnos a las leyes. Ahí está en la Biblia, respeten a los gobernantes. ¿Qué? Las mangas del chaleco. Sí, agarran la palabra y la acomodan a sus intereses y sus temores, a sus miedos. Estamos frente a un hospital. Somos comerciantes y ahí vendemos frente a un hospital. ¿Saben lo que llega ahí? Hay gente que nos tose en la cara, nos estornudan y hablan y escupen.
Les decimos, casi necesitan una, ¿qué? Salpicadera de bicicleta, una de carro. Sí. Porque cuando hablan, tosen, y no les da pena, ¿eh? Se paran ahí junto a nosotros a 20 centímetros de nuestra cara y... ¡Ay! ¡Ay! Le hacemos así. Un día reprendí a una mujer, le dije, oye, por lo menos tápate la boca o volteate. Y así como le dije, tápate la boca y volteate, porque me llenó la cara de saliva, que me vuelve a toser y a estornudar en la cara. Le dije, tápate la boca o volteate, mujer. ¡Ay! ¡Qué delicado! No, es que una cosa es que estés enferma y otra cosa es que le andes escupiendo la saliva a la gente en la cara. ¿Se ofendió? Porque hay gente que se ofende. En el pueblo de Dios hay muchos que, don ofendidito o doña ofendidita. Pero he visto cristianitos con 2 o 3 a la fecha, 2 o 3 o hasta 4 tapabocas encimados porque temen contagiarse, porque son soldados de Jesús. Como si esa porquería los protegiera. Eso es llamar a Dios, ¿qué? Mentiroso. Mentiroso. Los ministros que han enseñado toda esa serie de herejías, cobardes, mentirosos, blasfemos, que andan en la calle pensando que se van a contagiar, que andan en la calle como los católicos. Ayúdate, que yo te ayudaré. ¿Saben que muchos cristianitos creen eso? Es que Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. Ah, caray. ¿Dónde dice eso la Escritura? Estás llamando mentiroso a Dios. Y dice, nadie es fuerte con sus propias fuerzas. Nadie es fuerte, ¿qué? Con sus propias fuerzas. Necesitamos la fuerza que emana de Dios, la que viene de Él. Por eso es que muchos soldados, guerreros del Señor, cuando empieza la lucha y la prueba, sueltan la armadura, se la dan al diablo y le dicen al diablo, ten, yo no puedo. Y renuncian al Señor. Pero le dejan su armamento, el armamento que Dios les dio, se lo dejan al diablo. Y después el diablo hace y deshace con nosotros. Los niños son los que a Dios le interesa de nosotros. Sí, Dios está interesado en salvarnos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué crees que Dios te está quitando esas vendas hoy? Para que estés consciente de dónde estás parado y que sepas y estés consciente de a quién estás sirviéndole. ¿Guerrero de Dios o guerrero del diablo? Dios está preparando su generación de guerreros, pero también, hermanos, el diablo está preparando su generación de guerreros. Pues sí, porque si Dios prepara, es porque va a haber una guerra. Ya la hay. No. Pero ¿cuál es esta guerra hablando en la carne? La persecución. ¿Recuerdan el tema que se enseñó hace tiempo? Persecución, tribulación. ¿Ya no se acuerdan de eso? Se habló acerca de que cómo el pueblo pasará tribulación. A veces veo a mi descendencia y me duelo. Me duelo y he llorado a Dios y le he dicho, Señor, yo no sé cuánto tiempo falta para que vengas por segunda vez. Pero una cosa sí sé. Yo no sé si la veré, si la pasaré, no la veré, no la pasaré.
Pero mis hijos y mis nietos, sobre todo mis nietos, me duelo por ellos, le dijo. ¿Y sabes por qué? Porque cuando Dios haga ese filtro, muchos descendientes nuestros se quedarán, no serán salvos. Porque será una tribulación tan grande como nunca la ha habido, ¿ni qué? Ni la habrá. Ahí está Mateo 24. Porque dice que el Señor no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el inicuo. ¿Quién es el inicuo? ¿El hombre de pecado? El anticristo. El Señor no vendrá sin que antes sucedan estas cosas. Pero ¿sabes algo? Como ellos serán lo que nosotros no quisimos ser, Hazani. Sí. Y ellos harán lo que nosotros no quisimos hacer. Yo como sacerdote del Dios Altísimo, tú como sacerdote del Dios Altísimo, si es que de veras eres soldado de Dios, oro a Dios y le digo, Señor, dales firmeza, dales certeza, dales convicción, dales conformidad, dales permanencia, dales estabilidad, dales vigencia. ¿Vigencia qué? A tus pactos con ellos y a sus pactos contigo. Porque vendrán días en que ellos pactarán con Dios. Vendrán días en que cuando ellos pactarán con su Dios, pero ellos no serán cobardes como nosotros. Ellos no serán ignorantes como nosotros. Vendrán días cuando el pueblo de Dios viva dependiendo de los milagros de Dios. Y escucha si tienes oídos para oír. Vendrán días en que aquellos a los que les o nos toque esa parte de persecución, no habrá manera, escucha, ni de comprar, ni de vender, si es que somos soldados y no nos dejamos marcar, Marcos. El que no se deje marcar, dice, no podrá ni comprar ni vender. Escucha esto. Hay países en donde algunos servicios, como aeropuertos, tiendas departamentales, tú entras y si tú no llevas una marca en tu mano o en la frente, una tarjeta de crédito especial, tú no puedes ni comprar ni vender. Ya está sucediendo en algunos países. Aunque ustedes no lo crean. Que somos fantasiosos. Piensa lo que se te dé tu rechoncha y regalada gana, les digo a la gente.
piensa lo que quieras. Dios te está advirtiendo y te está quitando una venda. Hay lugares donde ya no pueden comprar ni vender si no están marcados. Así que, ¿el tiempo está cerca o el tiempo ya está llegando? ¿O el tiempo ya es? Si tú no estás haciendo tu trabajo, ejerciendo los dones que Dios te dio, y hablo aquí y nadie es exento, para Dios ninguno, nadie nos exentamos, nadie, escucha, los que quieran, los que no quieran, los que crean, los que no crean, los que duden, los que no duden, los que cuestionen, los que no cuestionen, los que les sirven, los que no les sirven. Ninguno de los que conocemos de la palabra estamos exentos de esto. Porque como lo dije al principio y Dios nos ha enseñado, no hay una sola alma que Dios haya llamado a quien Dios no le haya dado un don. El don de la salvación, el don del Espíritu Santo, pero si tienes el don del Espíritu Santo, entonces debes manifestar su fruto. Así que, ¿hay escape para Dios? No lo hay. Por donde le veas, Marcos, no tienes escapatoria. Ninguno nos exentamos de lo que Dios nos ha hecho responsables. Orar por nuestra generación, pero también darles, ¿qué? Ejemplo. Siempre nuestro lema ya es como un lema. A la gente que le hablamos de Dios y se dicen cristianos o hablan del cristianismo, les decimos, para decirnos cristianos, ¿qué? Debemos andar como Él anduvo. ¿Conoces a alguien que ande como Cristo anduvo, Marcos? ¿No dijo el Señor, porque ejemplo les he dado? ¿No dice la palabra, imitando en todo a Cristo? En la Escritura me encuentro solamente a un hombre que decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. ¿Y qué pasó? Pues Dios le puso un aguijón, porque tal vez lo dijo con soberbia, pero le puso un aguijón para que no se olvidara lo que hacían los profetas. ¿Qué hacían los profetas? Así dice el Señor. No lo digo yo. Así dice el Señor. Ahora los modernos, para terapiar a la gente, ¿qué dicen? Dios me dijo. Como yo muchas veces que digo, Dios nos dijo. Pero aquí hay una diferencia. Y la diferencia está en el discernimiento, el análisis, la intuición, el instinto. Cuando tú estás vinculado con Dios y Dios te confirma que la palabra viene ¿de quién? ¿Del hermano Antelmo o de Dios? ¿De quién viene la palabra? Pero pues como los holgazanes, ¿cómo dice la canción? Tortugas holgazanas. Bueno, entonces hay cristianos tortuguinos. Sí. Heme aquí. Me duele la cabeza. Me duele la cintura.
Sí. Me duele el corazón. Es que... Me duele mi piecito. ¿Cómo estás, hermano Casani? ¿Me duele mi pie? Más o menos. Pues ahí la llevo, hermano. Pues gracias a Dios, bien. O como luego le contestamos al hermano Elliot. ¿Cómo estás, hermano Antelmo? Bendecido, hermano, bendecido. Pues ahí la llevo, hermano, con luchas y con pruebas, pero ahí la llevo. No, pues tú las llevas. Pero el diablo te trae. Te dicen, ¿cómo estás? Pues estoy. O como el hermano Antelmo que le dice a la gente, cuando le dicen, ¿cómo está, señor? ¿Cómo está, don? ¿Cómo está, hermano? Pues gracias a Dios todavía estoy. Y bendecido. No, pues, la vida ya es ganancia, ¿verdad, hermano? No. ¿Te crees digno de algo? ¿Crees que te mereces algo? Sí. Yo no me ando por las ramas. Si a mí Dios me da duro, pues yo también les doy duro a sus almas. La vida no es una ganancia. Ahí te agarras de aquello de que por gracia recibo, por gracia doy, ¿verdad? La vida no es una ganancia. No es ganancia que estés vivo. Porque dime, ¿ganancia? Pues ¿qué te ganaste? ¿O qué hiciste para ganártela o para merecerla? ¿Qué? Es una dádiva inmerecida. La vida es una bendición de Dios para ti. La añadidura, lo que Dios te añade durante el día, eso es la ganancia que viene como consecuencia de su gracia. Y misericordia. Lo que Él te añade. Eso podría ser la ganancia, pero no porque te la hayas ganado. Quítate eso de la boca, sino porque Dios le llama ¿qué? Añadidura. Hace unos días, hermano, te voy a comentar esto. Se los quiero compartir. Dios me recordó que cada vez que yo respiro, que tengo un hálito de vida, es su presencia en mí. Hermano, ya hablamos acerca de ese tema. Sí. El hálito de vida, el respiro, el suspirar, el aliento, el alma. ¿Qué es? ¿Qué significa? Hablamos respecto a que cada vez que respiramos, el sonido que hace nuestro diafragma al jalar aire y al expirarlo, echarlo afuera, es el sonido que más o menos escuchó Moisés en la zarza cuando le dijo a Dios, Señor, ¿cuál es tu nombre? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. Cada vez que respiras, que suspiras, cada vez que tu corazón hace un latido, hace un sonido parecido al que Moisés escuchó en la zarza ardiendo. ¿Sabías eso? ¿Qué es lo primero que hace un ser humano cuando nace? ¿Qué es lo primero que hace un ser humano cuando muere? Exhala. En ese sonido están invocando el nombre de Dios. Búscalo en la página Mi Pensar y Mi Sentir. Así se llama el tema. Así se llama. En Facebook, en YouTube. Ahora sí estoy promoviendo la página. Porque es su pensar y su sentir. Es una enseñanza. Déjenme decirles que es la enseñanza que más vistas tiene. Sí. Así se llama. El aliento de vida, el hálito de vida, el alma. ¿Qué es? Búscalo. Es literal
El hombre cuando nace y cuando muere, lo primero y lo último que hace es invocar el nombre de su Creador. Justos, impíos, Todos, todos. Pues. hasta los animalitos. Por eso dice, ¿qué? Toda la creación. Toda la creación. Alabe al Señor. Alabe al Señor. ¿Cómo alaban las piedras? ¿Cómo alaba la tierra? Los metales. ¿Cómo alaban los metales? Los que también respiran, ¿eh? ¿Sabían que sí? Los metales. ¿Cómo alaba el frío? ¿Cómo alaba el calor? Se dice que el calor es ausencia de frío y el frío es ausencia de calor. ¿Cierto? Aún La bondad es ausencia de maldad. Aún las tinieblas. Y la maldad es ausencia de luz, de bondad. La bondad. La luz es ausencia de oscuridad. La oscuridad es ausencia de luz. ¿Se dan cuenta? Pero ¿sabían que cada una de esas cosas está formada químicamente? Si tú analizas una piedra, dices, ¿una piedra? ¿Tiene composición? Una piedra tiene lo que se llama composición molecular. Y son moléculas en movimiento. Y muchos minerales. El frío es una sensación molecular. Claro. Es choque de moléculas en nuestra piel. Igual que el calor. Un metal, si lo analizan al microscopio, tiene formas moleculares, atómicas, que están moviéndose. Electrones y neutrones y dices, protones. ¿Metal? Átomos. ¿Metal moviéndose? Sí. Vibra, sí. Vibra. Obvio, pues nosotros como seres humanos no lo registramos, ¿cierto, Marcos? Las paredes también. Sí. Con el frío. Sí, se contraen, se expanden con calor. Es decir, la madera. ¿Qué significa? ¿Que toda la creación alaba al Señor? Así es. Sí. Amén. Sí. Sí. Porque todos quedamos por Él. Él está en todo. ¿Tiene lógica todo esto, Casani? Él es el todo. Ahora, ¿quieren hablarme de ciencia? Pues hablamos de ciencia. Sí, Déjenme decirle una cosa. Él la creó. Sí, déjenme decirles una cosa. Yo era adicto a la ciencia. Y no lo digo como soberbia. Por algo Dios hace lo que hace con nosotros desde pequeños, Marcos. Así es. Nos da ciertas inclinaciones, ciertas adicciones, unas buenas, otras malas. Pero cuando Dios nos llama, Él usa todo eso. ¿Hablamos de ciencia? Hablamos de ciencia. Pero yo ya no soy de los que piensan que la ciencia niega a Dios. Claro que no. Ahora pienso que la ciencia la inventó Dios, así como les dije a unas almas hace días, Dios inventó la música, el hombre la corrompió. Sí. Dios inventó e inventa la ciencia, Y el hombre la corrompe. el hombre la corrompe. Sí. Estábamos hablando anoche acerca de señales antes del fin, Marcos. A ver si te acuerdas de esto. Unos estudios que hice ya hace muchos años de eso. Estudié, nunca llegué a enseñar de esto. Pero eran los tiempos en que los varones se metían con Dios en ayuno, en oración, para pedirle inspiración, dirección, revelación de su palabra. Y un varón hizo un estudio acerca de señales antes del fin conforme a la modernidad. ¿Qué vio, por ejemplo, Isaías? Rostros en llamas. ¿Qué vio aquel profeta? No recuerdo el profeta, repito, hay cosas que he olvidado, ahí las tengo almacenadas en el baúl de los recuerdos. Pero, ¿qué vio ese profeta cuando tuvo una visión de carretas o vehículos como carretas? ¿Recuerdas eso? Con luces discurriendo por las avenidas. ¿Qué vio ese hombre? ¿Qué vieron esos hombres? Recordando que en el griego la traducción para elementos ardiendo
los elementos ardiendo pasarán. Hay una palabra que usan, que es en el griego uranión, que en el español se traduce como, ¿qué? Uranio. Uranio. ¿Asombroso? ¿Y qué es el uranio? El elemento atómico que más produce reacción. Es el elemento base para hacer las bombas nucleares, las bombas H, las bombas de neutrones, de protones. Sí. Ustedes pueden decir, estás loco, ya estás mezclando. No, estamos hablando de ¿qué? De ciencia. Ciencia y tecnología. Que también fue creada por Dios. ¿Cuál es la reacción a una onda expansiva para una explosión nuclear? La gente que es alcanzada por esa onda expansiva, no por la explosión, escucha, no por la explosión, sino por la onda expansiva. Después que explota, Marcos, ¿la onda qué? Expansiva. Ustedes lancen una piedra al agua y ¿qué pasa? Se forman ondas. Es que arde el aire. Bueno, los seres humanos, todo lo que está, dice, sus rostros empiezan a ¿qué? Se encienden en llamas y a derretirse. A derretirse. ¿Qué vio el profeta? Eso. Hombres derritiéndose ante una onda expansiva. ¿De qué? Ustedes díganmelo. ¿Él vio qué? El futuro. Igual que el de las ruedas. ¿Qué pasó con esos vehículos con luces? ¿Ustedes han visto una avenida concurrida de noche? ¿Cómo se ve? Sí. No se ven vehículos, se ven luces. ¿Es que? Son visiones que Dios les dio a sus antiguos profetas. ¿Y quién habla de eso, Casani? No, nadie. Nomás el loco que está ahorita parado aquí. Es que, bueno, como te lo comentaba el día ayer que lo hablábamos, la gente ya no tiene temor de eso porque ya no lo cree. Ya, lo que han pensado. Lo ven lejano. Por tantos ya méritos que ha habido, dicen, es difícil que a algún loco se le ocurra apretar un botón, pero no toman en cuenta que esos locos están dominados por demonios. ¿Qué dije hace rato? El diablo, lo que pasó con Daniel, dice, desde que dispusiste tu corazón para clamar a tu Dios, fuiste escuchado y yo fui enviado. ¿Pero qué crees? Se me opuso en el camino el rey de Persia. ¿Era el rey humano, literal? No. ¿O era un rey? Era un principado demónico. Era un principado que gobernaba al rey de Persia. ¿Qué creen ustedes que está gobernando ahora a los gobiernos mundiales, Marcos? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Eso es lo que está pasando hoy. La guerra química, la guerra biológica que le llaman, que es lo que se está manejando más hoy. Muchas de las cosas que envían, eso tiene que ver con la supuesta pandemia del coronavirus. Es una guerra química, bacteriológica, que los gobiernos están soltando en el aire para que la gente se enferme, porque quieren diezmar a la población. Porque los poderosos de la tierra, no digo nombres, dicen que ya somos muchos. Y el mundo que ellos quieren formar debe ser un mundo que de fuertes, de gente a los que ellos puedan controlar y gobernar. Ellos no quieren gente débil ni enferma. La misma mentalidad aria, los nazis. Los nazis. Exactamente. Hace días hablaba con una persona y le dije, ¿sabías tú que los borrachos se conservan en alcohol? Él le dio risa, porque se quejó del frío, Marcos. Es que hace frío, don. Ah, bueno, ¿sabes tú que los borrachos se conservan en alcohol? Yo bromeando. Y los esquimales se conservan en hielo. En los polos donde hace frío, hielo,
están las personas más longevas, o sea, que duran más años. Y le dije, y nosotros, pues, se retardan las arrugas con el frío. ¿Sabías? Le dije que hay lugares entre los esquimales en donde cuando a una mujer le llega la hora de dar a luz, ellos abren un hoyo en el hielo, sientan a la mujer y el bebé sale al agua y cae directo al agua helada. Se quedó así, no sabía dónde. Le dije, sí, ¿sabes por qué? No, ¿por qué? No es crueldad. Simple y sencillamente es la ley del fuerte. Si ese bebé sobrevive ese baño, es apto para ese ambiente. Y si muere allí, no era apto. Claro. Es que las bajas temperaturas evitan la oxidación, y la oxidación es lo que nos va envejeciendo. ¿Estamos hablando de qué? De ciencia. De ciencia, de tecnología. ¿Quieres escuchar más? ¿Quién creó la ciencia? Tendrás que esperar porque ya son 12:1. ¿Y quién creó? Una vez alguien me dijo, es que somos producto de la naturaleza. ¿Y quién creó la naturaleza? Mira, Sí. La idea básica de esto es que los poderosos de la tierra quieren acabar con los débiles, Claro. quieren acabar con los viejos, Los quieren enfermos, acabar con lo que no les es. los viejos. Por los eso enfermos. los países comunistas están enseñando que no hay Dios, que Dios no existe. Yo estoy de acuerdo con ellos, Dios no existe. Ay, hermano, ¿qué está diciendo? Marcos, ¿sabías que Dios no existe? ¿Sabían que Dios no existe? Dios no existe. Dios es. Dios es. Exacto. Tú existes porque fuiste creado. Pero Dios es. Pero Dios no creador. existe porque Él no fue creado. Él El es. creador. Él es. Por eso su nombre, ¿qué? El gran Dios. El yo soy. Él es. El ser. ¡Cómo me gusta hablar de esto! Hermanos, Gloria a Dios. me apasiona hablar de esto. Porque sé que muchos del pueblo de Dios no están creyendo esto. Pero muchos que no son pueblo de Dios lo están creyendo. Y Amén. damos honra y gloria a nuestro Dios. Hermano Eli. Amado Padre, amado Hijo, amado Espíritu, gracias, Señor, por tu grandeza y tu gracia inefable. Por hoy, Señor, habernos dejado de estar reunidos juntos como hermanos, como compañeros, como un solo cuerpo, una sola sangre espiritual, mi Señor eterno. Gracias porque deseamos que tu palabra sea incrustada, sellada y permanente, mi Padre, en cada alma, bendito Señor. Y no solamente como siempre, solo escucharla, sino ponerla por obra, Padre eterno. Amén. La paz de Dios sobreabunde en cada uno de ustedes, almas. Y recuerden, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de Él. Paz.